Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Luis del Clima. Hoy estamos ni más ni menos que en el río Ebro y vamos a hacer un recorrido en barco hasta su desembocadura en el mar, recorriendo el delta del Ebro hasta el mar. Así que este vídeo va a estar muy bien, no os perdáis porque empezamos. Adelante el vídeo. Ven a conocer el mundo conmigo. El delta del Ebro se encuentra en el noreste de España, en la costa mediterránea de la Comunidad Autónoma de Cataluña y más concretamente en la provincia de Tarragona. Está formado por la desembocadura del río Ebro. Es el humedal más importante de Cataluña y uno de los principales del Mediterráneo. Tiene una forma triangular muy característica que se adentra casi 25 kilómetros en el mar. Gran parte del territorio está protegido como Parque Natural del Delta del Ebro y es reserva de la biosfera. Cuenta con grandes lagunas costeras como la Tancada y la Encañisada, donde se pueden ver flamencos, una zona de dunas en la punta del Fangar y Punta de Bania, que es un brazo de arena unido por el istmo del Trabucador donde se encuentran las salinas. Vamos a visitar primero el Ecomuseo del Delta del Ebro y luego por la tarde haremos un crucero hasta la desembocadura. Creo que va a estar muy bien, ya veréis. El Ecomuseo es un espacio que pretende introducir a los visitantes en el peculiar mundo del delta, especialmente en los aspectos naturales y humanos de su ecosistema. Aquí nos explica que el 60% de la superficie del delta está ocupada por cultivos y el agua necesaria para el riego es transportada por dos canales principales paralelos al río Ebro. La huerta, que dice que ocupa las zonas más elevadas cercanas al río Ebro, y también los terrenos que conforman en el límite continental del delta. Por eso tienen menor salinidad y permiten el cultivo de hortalizas y frutas. ¡Qué repollos! Grandes, ¿eh? Enfrente están los frutales, aquí tenemos un manzano, mirad qué bonita la flor. El arrozal. El cartel explica cómo preparar la tierra para plantar el arroz. De hecho, en la tienda que hay aquí venden arroces que no habíamos visto nunca. Son ecológicos y son de aquí, del Delta del Ebro. Esta barraca dedicada toda al cultivo del arroz, a la explicación e interpretación del cultivo del arroz. Y aquí las diferentes variedades de arroz. Este es un observatorio de aves y aquí están en silencio. No vemos ninguna, pero estas son las que se pueden ver. Por lo que dice aquí, en las lagunas del delta hay invasión de estas especies. Aquí hay un acuario. El acuario es famoso por albergar y participar en la recuperación de especies endémicas muy raras que están en grave peligro de extinción.
Es una anguila. Bueno, dos. Estas son doradas. Por aquí se supone que está el pez gato. Ah, aquí está. Aquí está escondido, aquí. Pez gato. Una llave. Aquí tortugas. Aquí hay una. Lubinas. Ostras, aquí colgando, mejillones por allí detrás. El cangrejo azul. Ese también es un siluro o pez gato. Y aquí un cangrejo de río. Ya salimos y ahora hay un paseíto muy agradable con puentes de madera donde podemos ver juncos, que son una parte fundamental de la recreación de los ecosistemas del delta. El bosque de ribera, el ulals, cuando el agua surge del suelo. Los yaguts eran las embarcaciones que se utilizaron hasta el siglo XX para transportar tanto personas como mercancías desde el delta hacia el interior, a lo largo del río Ebro. Aquí la tienda donde venden los productos del delta. Ya estamos en el punto desde donde sale el crucero, pero antes vamos a comer. Estamos comiendo en el restaurante Olmos un menú por 36 euros que nos ha incluido primero un carpaccio de bacalao, mejillones buenísimos con una salsa buenísima, después también unos calamares a la andaluza y ahora podéis elegir entre arroz con pato o arroz cangrejo azul y hemos cogido el arroz al cangrejo azul. Vamos a probarlo a ver qué tal está, pero hasta ahora todo está buenísimo. Y mirar en qué lugar tan bonito, justo al lado del delta, precioso. Y ahora ya vamos a hacer el crucero, que me hace mucha ilusión. Se llama Cruceros Olmos. Bueno, aquí hay una tiendecita, estas son las taquillas para sacar las entradas para el barco. Y aquí los dos barcos que hay. Las entradas valen 16 euros, 1 hora y media. El río Ebro es el río más largo que transcurre íntegramente por territorio español, 930 kilómetros, y también es el más caudaloso de España. Tradicionalmente se ha considerado que nace en Fontibre, Cantabria, pero sin embargo se ha demostrado científicamente que nace un poco más arriba, en el pico de los Tres Mares, en la cordillera Cantábrica, y desemboca en el mar Mediterráneo, justo aquí, formando un delta producido por los sedimentos que arrastró el río durante siglos. El problema es que ya no arrastra tantos sedimentos debido a las presas, por eso el delta del Ebro se hunde 4 milímetros al año por no tener una base sólida, mientras que el nivel del mar sube por el calentamiento global. En 2020, la borrasca Gloria fue catastrófica para el delta. El mar se metió tierra adentro entre 4 y 5 kilómetros, inundando unas 3.000 hectáreas de arrozales con agua salada. Se pasó de intentar frenar al mar con hormigón a entender que la única solución real es traer sedimentos de los embalses. Enfrente se ve Deltebre y al otro lado está Sant Jaume d'Enveja, que son las dos últimas poblaciones que baña este río.
Si os fijáis, en este tramo, en ambas orillas del río hay unos pasillos de madera cada pocos metros, que son las estructuras que se utilizan para la pesca de la angula. La angula es la cría de la anguila. Al final de estos pasillos de madera, cada noche se coloca una estructura metálica con forma de caja que está recubierta de tela mosquitera. En su interior tiene una pequeña forma de cubo y ahí se coloca una luz. De noche, cuando van remontando el río, son atraídas por la luz y una vez dentro ya no saben salir. Al pescador le llegan a pagar 300 euros el kilo, pero cuando llega al mercado cuesta de 700 a 1000 euros el kilo. Este precio tan elevado se debe a las restricciones de captura. El delta del Ebro es uno de los pocos lugares en España donde la pesca de la angula es legal y además es una tradición profundamente arraigada. La temporada de pesca va de octubre a marzo y solo pueden hacerlo los pescadores de la cofradía de San Joan de Deltebre. Una parte de las angulas capturadas no se pueden vender, sino que deben destinarse obligatoriamente a la repoblación de los ríos interiores para asegurar que el ciclo de vida continúe. La angula nace en el Mar de los Sargazos, en el Golfo de México, y tarda de 2 años y medio a 3 en llegar hasta aquí, tras un viaje épico de más de 6.000 kilómetros. Llegan siendo blanquitas, transparentes, y si consiguen remontar el río y crecer en las lagunas del delta, se convierten en anguilas, que son como serpientes negras y pueden llegar a pesar hasta 6 kilos. Viven entre 14 y 16 años en estas zonas, y en la última etapa de su vida bajan hacia el mar y regresan para reproducirse y morir al Mar de los Sargazos. En las orillas podemos ver el bosque de ribera, compuesto por sauces, chopos y olmos, que son árboles autóctonos. Aquí vemos la isla de Buda, que es el corazón más virgen del delta. Solo se puede visitar con permiso especial, y es la isla más grande de Cataluña. Con la borrasca Gloria perdió metros de costa que ya son irrecuperables, y además el mar entró con tanta fuerza que los ecosistemas de agua dulce en las lagunas se mezclaron con agua marina, matando especies locales de flora y fauna. En ella hay muchos árboles eucalipto que se plantaron para desecar las tierras. Aquí habitan flamencos, garzas reales y martines pescadores. El nombre de la isla de Buda no tiene nada que ver con la religión budista. Viene de la palabra catalana Buda, que es como se llama popularmente a la planta Enea, y que abundaba en esta isla. Por eso se la llamó la isla de las Eneas. También hay una manada de caballos de la Camarga, blancos, que se introdujeron para ayudar a la gestión de la vegetación de forma natural. Enfrente vemos otro de los restaurantes a orillas del delta y otro punto de salida de cruceros. Aquí vemos un pequeño canal, la playa que impide que pase agua dulce al mar y al fondo vemos el mar. Está la isla de San Antonio. Al otro lado, poco antes de llegar al mar, se pasa por la zona conocida como el Garchal. Según el guía, dice que enfrente hay un faro blanco que tiene la forma de la Torre Eiffel, pero yo no conseguí verlo. Fijaos cómo se nota la diferencia del color del agua del río y la del mar. En este punto el barco ya da la vuelta para regresar al embarcadero. El mirador de Zigurat es una estructura de madera con forma de pirámide escalonada que se encuentra en la zona de Riumat. Es probablemente el punto de observación más espectacular del delta del Ebro, porque desde arriba tienes una panorámica de 360 grados en la que se ve la isla de Buda, la isla de San Antonio, la laguna del Garchal y el punto exacto donde el agua dulce del Ebro se encuentra con el Mediterráneo. Estas columnas que vemos enfrente es el Monte de las Vírgenes, que es el punto más elevado de todo el delta del Ebro, unos 4 metros, dedicado a las vírgenes de las regiones por las que pasa el río Ebro, desde la Virgen de la Encina en Cantabria hasta la Virgen de la Cinta en Tortosa. En este momento el río tiene una anchura de más de 250 metros.
Delante vemos el puente El Pasador, que es una infraestructura fundamental y un símbolo moderno del delta del Ebro. Une las localidades de Deltebre y Sant Jaume d'Enveja. Durante mucho tiempo la única forma que había de pasar de una población a otra era en transbordador o en barca, por lo que este puente ha facilitado muchísimo el día a día de sus habitantes. Y ya regresamos al mismo muelle desde donde hemos zarpado. Ahora vamos a ir a ver la puesta de sol a la barra del Trabucador, cruzando el puente El Pasador. Seguimos dentro del Parque Natural del Delta del Ebro y hemos venido ahora a la barra del Trabucador, que es una especie de puente de arena que hay y que divide el mar en dos partes. Bueno, por esta parte es una laguna, pero no está cerrada del todo entre el mar, y por el otro lado pues ya es el mar abierto. Y esta es la otra orilla de la barra, que está en mar abierto. Tiene más oleaje, huele a mar, es otra cosa, es más playa. Y justo aquí hay una terracita para tomarte algo, que la verdad es muy agradable, y ya para esperar la puesta de sol. Hemos parado en la carretera porque hay un mirador, se llama Mirador de la Tancada, y antes hemos visto por aquí flamencos, así que vamos a ver si podemos verlos. Aquí están. Los flamencos son grises cuando nacen, después van cambiando a un color blanco y gradualmente al color rosa o rojo anaranjado característico, producido por la alimentación a base de microorganismos como la Artemia salina y las aloárqueas, que son fuente de carotenos, pigmentos naturales. Y con este precioso paisaje de la barra del Trabucador damos por finalizado nuestro vídeo del Parque Natural del Delta del Ebro. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros, y si es así, por favor dejadnos vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos, y compartirlo con vuestros amigos viajeros. Pues nada más, hasta la próxima escapadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Gracias.